Buenas tardes a todos, un gusto reencontrarnos en estos Ateneos Clínicos. Hoy le toca la participación al grupo de lupus eritematoso sistémico. Quisimos hacer un Ateneo distinto, dándole la posibilidad a las distintas filiales de la SAR a que compartan sus situaciones difíciles. Para ello hemos convocado a un invitado experto. En este caso es un viejo amigo de la Sociedad Argentina de Reumatología, que hace mucho que no veíamos y queríamos compartir esta iniciativa con él. El invitado de hoy es el doctor Munter Camasta, quien va a ser presentado por el doctor Guillermo Ponce Estel formalmente, y lo va a coordinar el grupo de lupus eritematoso sistémico. Munter, bienvenido nuevamente a la Argentina, muchas gracias por tu participación. Sabemos que es muy tarde allá, pero tu predisposición la agradecemos y es siempre bienvenido acá a la Argentina. Un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para mí personalmente la verdad que es un placer presentar a un profesor y también a un amigo, el doctor Munter Camasta, quien es el ex director del Laboratorio de Investigación en Lupus del Hospital St. Thomas de Londres, y desde enero del 2020 trabaja en GSK como Lupus Global Medical Expert para China y para los mercados emergentes. Pero hoy les voy a contar un par de detalles que probablemente no muchos de ustedes conocen. Y es que aunque Munter nació en la ciudad de Belén, en Palestina, tiene una parte de su corazón que es argentino. No solamente porque fue el mentor para muchos de nosotros en el campo de la reumatología, sino también porque fue quien avaló y promocionó en el 2013 el 10º Congreso Mundial de Lupus, y fue quien hizo posible que en parte que se hiciera en nuestro país. O sea que siempre Munter ha estado detrás de la formación de las personas a nivel mundial, y en Argentina también siempre ha aportado y ha dejado su granito de arena para que todos conozcamos un poquito más de esta enfermedad. Así que, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Siguiendo esto, el Ateneo Clínico en el día de hoy constará de dos presentaciones, dos casos clínicos. El primer caso será presentado por el doctor Maximiliano Cosentino, residente de primer año de reumatología del Hospital de San Martín de la Plata, y posteriormente el segundo caso será presentado por la doctora Marina Werner, médica especialista en reumatología y en medicina interna del Hospital de Clínicas y el Instituto Humana de la ciudad de Córdoba. Luego de cada caso daremos paso a los comentarios de nuestro invitado, de Munter, y abriremos posteriormente un espacio de preguntas que serán coordinados por la doctora Lucila García, que valga la redundancia, es la coordinadora del grupo de estudio de lupus de la SAR. Así que, sin más, dejamos a Maximo para que empiece con su presentación. Gracias, Munter, por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, por la presentación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahí, díganme si se ve. Sí. Bueno, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología y a la Sociedad de Reumatología de la provincia por organizar estos encuentros. Hoy les voy a presentar el caso clínico de un paciente con lupus y trasplante renal. Es un paciente masculino de 50 años que tuvo el diagnóstico de lupus en 2001, a los 32 años, en otra ciudad, y nosotros lo conocimos por primera vez en nuestro servicio en el año 2011, donde él presenta como manifestaciones acumuladas de su enfermedad astenia, pérdida de peso, fiebre, mialgias, artralgias y artritis, vasculitis en miembros inferiores, linfopenia, un FAN 1 en 100 con anticuerpos anti-Ro positivos, con hipocomplementemia y nefritis lúpica. Esta nefritis lúpica debutó en 2002, sin compromiso de la función renal en su momento, donde se realizó una primera biopsia de riñón, observándose en la histología glomerulonefritis endo y extracapilar difusa, con semilunas, un 40%, y necrosis, compatible con una clase histológica 4.
para lo cual recibió tratamiento con pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida. 2 años después presenta una recaída de esa nefritis lúpica, en este caso sí con deterioro de la función renal, y se realiza una nueva biopsia de riñón, evidenciándose una glomerulonefritis proliferativa, mesangial, intra y extracapilar, focal y segmentaria, nuevamente compatible con una clase 4. Se desconoce el tratamiento en esta ocasión, no pudimos recabar el dato por haber ocurrido todo esto en otro hospital, como dijimos, y por esa nefritis lúpica del 2004 y progresión a enfermedad renal crónica terminal y el desarrollo de un síndrome urémico, inicia hemodiálisis en el año 2006. 5 años después, en abril del 2011, recibe un trasplante renal relacionado vivo y realiza tratamiento como inducción para evitar el rechazo al injerto con daclizumab como antagonista del receptor de interleuquina 2 y glucocorticoides. Y continúa como mantenimiento con tacrolimus 6 mg día en descenso, micofenolato y meprednisona en descenso, permaneciendo con una creatinina post-trasplante de 1,7 mg decilitros. Como resumen, tenemos el diagnóstico en 2001, el debut de nefritis lúpica en 2002 clase 4, con una primera recaída a los 2 años también clase 4, 5 años de hemodiálisis y un trasplante renal en el año 2011. A partir del trasplante renal, la función renal permanece estable, pero presenta 3 años después un cuadro de compromiso cutáneo severo, con púrpuras y úlceras en miembros inferiores, como se puede observar en la imagen, con una biopsia que evidencia una vasculitis leucocitoclástica. Por falta de respuesta cutánea a micofenolato, se rota a azatioprina con buena respuesta a nivel de la piel, y en ese momento se determinaron los anticuerpos antifosfolípidos que fueron negativos. 2 años después, en enero del 2016, el paciente presenta un nuevo cuadro de úlceras en miembros inferiores, pero en este caso asociado a compromiso renal, con un aumento de creatinina a 2,68 mg decilitro y una proteinuria que pasa de ser negativa a 8 gramos día. Entonces nos encontramos en la primera recaída renal post-trasplante y nosotros nos preguntamos si esto sería una recurrencia de la nefritis lúpica o un rechazo al injerto. Por eso se realizó una primer biopsia del injerto renal, donde la histología nos describía glomérulos con incremento celular, endocapilar mesangial, trombos hialinos y afluencia leucocitaria, con una inmunofluorescencia que tenía depósitos granulares, IgM, IgG y C3 en paredes capilares y mesangio, y en esa oportunidad se realiza tratamiento aumentando el tacrolimus de 2 a 4 miligramos, rotando nuevamente de ASA a micofenolato por el compromiso renal, realizándose 3 pulsos de 1 gramo de metilprednisolona y realizando rituximab 600 miligramos semana por 4. Observándose entre 3 a 4 meses después una clara mejoría a nivel renal, negativizando la proteinuria, descendiendo la creatinina a 1,7 miligramos decilitro y mejoría cutánea. En octubre de ese mismo año y en abril del 2017 sufre 2 episodios nuevos de compromiso cutáneo con úlceras en miembros inferiores, pero en este caso el riñón permaneció estable sin alteración de la función ni de la proteinuria. Se trataron con rituximab con buena respuesta a nivel cutáneo. Pero en mayo del 2018, unos meses posterior al último compromiso cutáneo, hay un nuevo cuadro de úlceras en miembros inferiores y nuevamente con reactivación a nivel renal, con una hipocomplementemia que en general el paciente la mantiene constantemente, un C3 de 65 y un C4 de 5, y vemos cómo esa creatinina basal que mantuvo post-trasplante aumenta de 1,7 a 2,8, y la proteinuria nuevamente pasa de ser negativa a 9 gramos día. Este es el segundo episodio de compromiso renal post-trasplante, con una segunda biopsia del injerto renal que evidencia a nivel glomerular proliferación endocapilar mesangial con mononucleares intraluminal y colapso luminal con expansión matricial,
y una inmunofluorescencia directa que, al igual que la previa, tiene depósitos granulares de IgM, IgG y C3 en paredes capilares y mesangio. Esto es compatible con una nefritis lúpica clase 3, con un índice de actividad 9 en 24 y un índice de cronicidad 3 en 12, y se realiza como tratamiento 3 pulsos de 500 de metilprednisolona y rituximab 700 miligramos semana por 4 nuevamente. 6 meses después, una clara mejoría del riñón, con un descenso de creatinina a 2 miligramos decilitro, con una proteinuria que desciende a 1,5 gramos día, y con una clara mejoría cutánea. Y por último, 3 a 4 meses después, un nuevo empeoramiento renal, con un aumento de la creatinina de 2 a 2,6 y una proteinuria que aumenta de 1,5 a 7 gramos día, manteniendo la hipocomplementemia, se realizó una tercera biopsia del injerto renal. Y en este caso el informe nos habla de una nefritis lúpica clase 4, a la cual agrega una clase 5, que nunca había sido evidenciada en las biopsias previas, con un índice de actividad de 9 en 24 y de cronicidad 2 en 12. Cuando quisimos realizar el tratamiento de este último compromiso renal, el paciente sufre una internación por una neumonía aguda de la comunidad, con lo cual empeora aún más el riñón, con un aumento de creatinina a 4,6 y una proteinuria que aumenta a 11 gramos, por lo que inicia hemodiálisis nuevamente, y se realiza un tratamiento por cursar el cuadro séptico con gamma globulina 130 gramos en total. Cuando el cuadro séptico resuelve, se decide realizar 3 pulsos de metilprednisolona, y en ese momento, en un ateneo multidisciplinario con nefrología, con el servicio de trasplante, se decide realizar rituximab 2 gramos y ciclofosfamida 6 pulsos de 1 gramo por mes, con una mejoría a los 8 meses de creatinina a 2,23 y de proteinuria a 2 gramos día. En el seguimiento, en enero de este año, se realiza rituximab 1 gramo de mantenimiento, no pudiendo cumplir las 2 dosis, y en el laboratorio de control, en febrero de este año, mantiene una creatinina de 2,5, con una proteinuria de 1,3 gramos día y una hipocomplementemia permanente, pero hace pocos días, en el control de julio, vemos que la creatinina se mantiene, pero hay un aumento nuevamente de la proteinuria, por lo que se está planteando una nueva biopsia renal. En estos gráficos lo que vemos es, a partir del trasplante renal en el año 2011, tanto la creatinina como la proteinuria, cómo ascienden en conjunto en los 3 cuadros de recaída de la nefritis lúpica a nivel del injerto renal, como después del último episodio la creatinina se mantiene, pero vemos en este último control que la proteinuria nuevamente está en ascenso. Nosotros decidimos presentar este caso por generalmente la dificultad clínica que tiene distinguir entre un rechazo del injerto y una recaída de la enfermedad, que siempre vamos a necesitar la histología. Como resumen, tenemos un varón con lupus que tiene alta severidad de la enfermedad, por nefritis lúpica y vasculitis, con daño permanente por las úlceras y cicatrices que le quedaron en miembros inferiores y la diálisis que cursó en un momento, porque desarrolló nuevos episodios de nefritis lúpica en el injerto, a pesar de tener un tratamiento inmunosupresor intenso. Si bien este último evento respondió inicialmente a rituximab más ciclofosfamida, ahora vemos que hay un empeoramiento nuevamente del riñón. Recalcar la importancia de la determinación de los anticuerpos antifosfolípidos previo al trasplante, debido a que se ha asociado con múltiples complicaciones asociadas al trasplante, aunque no fue nuestro caso, y nosotros nos preguntamos cuál sería el mejor tratamiento para continuar en este paciente que ya ha realizado múltiples tratamientos sin respuesta, y a veces también con la disponibilidad que uno cuenta. Esto quiero agradecer al servicio de trasplante de nuestro hospital, el CRAI, y a los médicos Martín Ciapa y a Fabián Taylor, que son los nefrólogos del servicio de trasplante. Agradecer a todos por la invitación, y estos son los integrantes de nuestro servicio.
Bueno, muchísimas gracias, Máximo. Le damos el paso a Gracias. Munter. Buenas tardes a todos. Es un placer otra vez contar conmigo, que siempre cuentan conmigo, así que es un placer volver a Argentina. Me hubiera gustado ser presencial, como siempre, pero no puede ser y lo tenemos que hacer desde Dubái. Por aquí son las 12:30 de la noche, pero vosotros lo tenéis por la tarde, pero son problemas. Así que yo no voy a gastar mucho tiempo en dar conferencias sobre la nefropatía lúpica o sobre el trasplante renal, ni mucho menos. Solamente quiero hacer un repaso muy rápido sobre la situación actual como tenemos la nefropatía lúpica en el 2020, ¿vale? Y hablar un poco del caso, obviamente. Es un caso de un paciente desafortunado que ha tenido una nefropatía a la edad de 32 y a los 37 años ya tenía trasplante renal. Así que ha sido nefropatía rápidamente progresiva. En trasplante renal no, a 10 años. Ha tenido 5 años de nefropatía, 5 años de hemodiálisis, perdón, y después se ha trasplantado. Y después, a pesar del trasplante, ha sido afortunado de tener trasplante de vivo. Ha tenido recurrencia en el trasplante, que no es muy frecuente, pero se ve. Así que ha tenido una historia de 20 años lamentable con muchos ingresos y muchos trasplantes y mucha medicación. 30 a 50% de los pacientes con lupus desarrollan nefropatía lúpica y como es el caso en este caso, puede ser el 10% de los casos como debut de la enfermedad. Este paciente vino a reumatología el año 2011, si me acuerdo bien, pero estuvo en manos de nefrología todo este rato porque la enfermedad renal fue el inicio de la enfermedad. 5 a 10%, era antes más, pero ahora actualmente 5 a 10% acaban con insuficiencia renal terminal, que fue el caso que nos presenta hoy. Es como saben ustedes que esto es la principal causa de mortalidad y morbilidad en el lupus. Los síntomas habituales: proteinuria, microhematuria, cilindros, insuficiencia renal, hipertensión arterial. Las formas más frecuentes son las proliferativas, 3 y 4. Con frecuencia estos pacientes tienen anticuerpo anti-DNA y hipocomplementemia y habitualmente, lo habitual que ocurre los primeros 5 años después del diagnóstico de lupus. Yo me acuerdo trabajando con el doctor Hughes que le decía a los pacientes: si los primeros 5 años no tienes nefropatía lúpica, no te preocupes, no la vas a tener. No es verdad 100%, pero era para dar un poco de seguridad a los pacientes porque siempre lean sobre nefropatía lúpica, pero la mayoría de las veces es verdad. Cuando se asocia el lupus a nefropatía lúpica suele ser al principio, los primeros 5 años. Factores de pronóstico, porque me mandaron unas preguntas: ¿cuáles son los factores de pronóstico? Etnia. Los africanos, los negros africanos, asiáticos y los hispanos, latinoamericanos, tienen mayor incidencia y peor respuesta a ciclofosfamida endovenosa. Ausencia de una respuesta precoz al tratamiento es un mal signo también, y situación socioeconómica es asociada con la nefropatía lúpica también. Vemos algunas diapositivas en un minuto. Genética probablemente juega algún valor, y el sexo masculino, como en este caso, se ha asociado más el sexo, el lupus en el varón es menos frecuente, pero cuando ocurre suelen tener más nefropatía lúpica. La edad infantil, cuando hay lupus infantil, habitualmente con nefropatía, tienen nefropatía severa. Y si al inicio hay hipertensión, proteinuria, creatinina sérica, hematocrito, incluso trombocitopenia se ha asociado a nefropatía. Y bajo complemento suelen ser mal pronóstico. Este paciente tenía bajo complemento, todos los análisis que se han presentado tenían bajo complemento. Y obviamente la nefropatía es un factor de mortalidad muy importante.
Solamente demostrar que en nuestra serie del Eurolupus que estaba haciendo el doctor Cervera con nosotros, de 1000 pacientes en toda Europa, que hemos seguido por 10 años, sin nefropatía, la supervivencia a los 10 años 94%, con nefropatía el 87%. Obviamente es un factor de riesgo claramente. Yo soy miembro también del SLIC, y esto es una corte de incepción. Eso quiere decir que paciente de recién diagnóstico, y hemos seguido durante 10 años, y como ven, la mortalidad a los 10 años es 6%, y que la nefropatía que llegue a insuficiencia renal terminal, el 10% de los casos. Así que tener nefropatía lúpica es mal pronóstico. Lo que hablaba antes de las etnias, por razones X, la raza negros tienen más nefropatía, y esto no ha cambiado desde el año 1996 al 2004. Sigue siendo la raza negra, tienen más nefropatía lúpica comparado con caucasianos, y los hispánicos están en el medio. Y el estatus socioeconómico se ha asociado también. Los más pobres tienen más nefropatía lúpica que los que más acomodados. Esto probablemente por acceso a seguridad social y acceso a medicina, probablemente más que ser pobre o rico. Esa es una diapositiva que quiero gastar un minuto. Creo que es la más importante de toda esta conferencia. Dios nos dio 2 riñones llenos de unidades funcionales. Se llama nefrón en inglés, no sé si se traduce a nefrona en castellano. Dios nos dio estos riñones, cada riñón tiene 1 millón de unidad funcional, que es la nefrona. La nefrona es como la neurona en el cerebro. Una vez que se muere, ya no vuelve. Entonces Dios nos dio 1 millón en cada riñón, y con esto 1 millón en cada riñón de nefronas podemos teóricamente vivir hasta 120 años, porque el deterioro renal va aumentando a medida que aumentamos de edad, y como ven en la figura, pues podemos vivir, va deteriorando la función renal a medida que vamos aumentando de edad hasta 120 años. Que sepa yo, nadie ha vivido 120 años, pero teóricamente podemos vivir hasta 120 años sin necesitar trasplante renal. Vamos a ver qué pasa cuando hay insulto renal, como la nefropatía lúpica. Con el primer insulto ya has perdido 20 años de tu vida. Cada insulto causa muerte de 100.000 nefronas en cada lado del riñón. Vamos a seguir el segundo insulto. El segundo insulto ya has perdido otros 30 años. Y tercer insulto, ya llegas a insuficiencia renal terminal, como pasó en este caso en particular en 5 años. Este paciente tenía a los 32 años nefropatía, fue tratada, ha tenido recurrencia, no hay muchos datos porque vino a reumatología el año 2011 y no hay muchos datos, pero probablemente ha tenido varios episodios de nefropatía rápidamente progresiva que acabó en insuficiencia renal terminal, requiriendo trasplante en 5 años. Esto es exactamente lo que ven en la figura. Hay que prevenir la recurrencia o el flare, como se llama en inglés, a nivel renal, porque esto conlleva cada flare, cada proteinuria que ven, creatinina que aumenta, que es un signo de inflamación a nivel renal, va a quitar años de vida de este paciente, o años de vida renal, al menos de este paciente. Y si no tienes vida renal, lo más probable que te lleva a muerte. Esa es una muy importante diapositiva para ilustrar qué pasa a nivel renal con el filtrado glomerular y con cada insulto que pasa en el riñón. Lamentablemente, el tratamiento actual que tenemos con los inmunosupresores que utilizamos, pues el 45% de los pacientes con nefropatía lúpica, a pesar del tratamiento inmunosupresor, ciclofosfamida, metotrexate, micofenolato, mofetilo, ciclosporina, o lo que quieran, van a tener recurrencia. Así que el tratamiento actual todavía no es óptimo en la nefropatía lúpica. Como ven, aquellos que han tenido recurrencia, pues han tenido peor supervivencia.
Es lo mismo ver aquellos que han tenido remisión completa o parcial, hacen mejor, que la supervivencia es mejor que aquellos que no tienen remisión para nada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos actualmente unmet needs, muy importante el tratamiento de nefropatía lúpica. Si aceptamos solamente, se controla el 50% de los casos, eso quiere decir que no estamos haciendo bien. Necesitamos mejores tratamientos en el futuro. Pues tenemos que controlar la actividad de la enfermedad, tenemos que prevenir, como he dicho antes, las flares o recaídas, tenemos que evitar la toxicidad por los inmunosupresores, tenemos que prevenir el daño orgánico para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Así que tenemos muchos targets. Si tenemos targeted therapy, tenemos muchos targets a conseguir para mejorar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Yo no voy a meter en esto, ni mucho menos. El tratamiento, sabes, las guías, las recomendaciones del European League con los nefrólogos que han sacado, han sido publicados en abril de este año, solamente ir a la última línea, solamente enfatizar lo que hay en la última línea. Yo he vivido el trasplante renal desde toda mi carrera. Cuando yo fui a Londres el año 85, se decía a los pacientes con insuficiencia renal terminal por lupus, sabes que hacer trasplante de riñón no es válido porque tienes enfermedad autoinmune y si hacemos trasplante, pues la recurrencia va a ser alta, por lo tanto, no deberíamos hacer trasplante a los pacientes con nefropatía lúpica. Eso fue las recomendaciones de los años 80, 85, hasta principios del 90 se han trasplantado pocos pacientes con nefropatía lúpica. Eso ha ido cambiando y se han visto los años 90, los años 80, a finales del 80, que los pacientes con nefropatía lúpica tienen supervivencia igual que otras nefropatías por diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades renales, por lo que no era justo no dar nefropatía a estos pacientes. Entonces ha ido permitiendo hacer trasplante a pacientes con nefropatía con una condición. Me acuerdo muy bien porque nuestra secretaria, la gente que ha trabajado conmigo en Londres, saben, nuestra secretaria tiene lupus con nefropatía terminal y ha recibido trasplante. La condición era que hay que hacer hemodiálisis o diálisis peritoneal durante 6 meses porque decían las guidelines que muchos pacientes recuperan función renal después de hemodiálisis de 6 meses, el 25%, hablaban de una cifra alta, el 25% recuperan función renal tan importante que no requieren trasplante y dejan de hacer hemodiálisis. Esto fue las recomendaciones de los años 90. No se hacía trasplante de entrada casi a nadie. Y ese fue el problema con nuestra secretaria porque no quiso ir a hemodiálisis, quería hacer trasplante directo y hemos tenido confrontación muy importante con los nefrólogos en aquella época, los años 99 o 2000, porque no hacían trasplante directamente. Someter un paciente a diálisis no es fácil. Cuando el paciente es joven, hacer la diálisis tiene que ir al hospital tres veces por semana o diálisis peritoneal. Tiene connotaciones psicológicas, laborales, muy importantes, así que nuestra secretaria no quiso hacer esto y al final hemos conseguido, después de discusiones, hacer trasplante inmediato sin periodos de diálisis. El paciente que se presenta hoy hizo diálisis durante 5 años. Ahora, como ven, ha cambiado el panorama totalmente. Ahora es el preferido. Hacer trasplante renal directamente sin diálisis es el tratamiento ideal, sería en pacientes con nefropatía lúpica. Solamente recalcar también, los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido tienen alto riesgo de complicaciones. Esto es la situación actual con insuficiencia renal terminal. El riesgo de anticuerpos antifosfolípidos está ahí. Me llama la atención que no fueron determinados estos de entrada en el paciente, pero es igual, es negativo y no tenía implicaciones en este caso, pero siempre tenerlos en cuenta porque estos pacientes tienen mayor complicaciones
mayores complicaciones tanto en el trasplante, en el injerto trasplantado, como durante la diálisis. Por las vías de diálisis también se pueden coagular y pueden tener problemas de coagulación durante la diálisis. No voy a hablar de embarazo ni mucho menos, solamente ir al trasplante. ¿Qué sabemos de las circunstancias del trasplante? Pacientes que hoy sabemos con nefropatía lúpica, esto como ha cambiado desde los años 80, tienen mejor supervivencia del trasplante que incluso que aquellos pacientes que tenían por diabetes o nefropatía por otras razones. Me preguntaron, una de las preguntas que me pasaron, que cuál es la prevalencia o la incidencia de recurrencia de actividad renal, como en este caso, que tiene actividad renal, de flare renal continuamente, menos del 20%. Yo pensaba menos, pero he revisado la literatura y es aproximadamente 15-20%. Es decir, 1 de cada 5 pacientes pueden tener recurrencia renal, como es el caso que se presenta aquí. ¿Cómo se trata estos pacientes con recurrencia renal? Obviamente el paciente en particular estaba tratado con micofenidato mofetilo y CNI based immunosuppressive medication, tacrolimus en este caso en particular. Los pacientes que tienen mild flare, que este paciente nunca ha tenido mild flare, todas las recurrencias ha tenido severas, se pueden tratar con corticoides solamente. Los pacientes que tienen moderado o un flare moderado, tampoco lo ha tenido este paciente, siempre ha sido severos. Se puede utilizar corticoides con dosis más altas de micofenidato mofetilo. Y los pacientes graves, como recurrencia grave que tiene este paciente con creatinina alta, con proteinuria muy importante, pues ciclofosfamida y corticoides. Es una cosa muy importante, a veces nos olvida quitar el micofenidato mofetilo. Estos pacientes toman micofenidato mofetilo todo el resto de su vida, pero durante los ciclos, durante la terapia con ciclofosfamida, evitar la terapia con micofenidato mofetilo durante este periodo. Solamente paro aquí para dejar discusión al grupo y lo tomamos desde aquí. Guillermo, ¿quieres abrir esto también a discusión a gente del público? ¿Cómo lo quieres hacer? Lucila va a hacer, ahora va a tomar la palabra y va a leer algunas de las preguntas que hizo el público, que hay ya hasta el momento tenemos 300 participantes con un montón de preguntas, así que la dejo a ella. Estoy seguro que hay un montón de preguntas y yo no quería dar conferencias, quería dar pinceladas, siempre pensando en el caso que se presenta, que es un caso complicadísimo. Tenemos 2 horas para utilizarte, Munter, o sea que hasta las 3 de la mañana de allí. No hay problema, tú no hay problema, yo no tengo ningún problema, venga. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por aclarar algunas dudas. La verdad que la mayoría de las preguntas se relacionan, así que las podemos agrupar. En un paciente que, a pesar de tener una clase 3, luego 4 y agrega una clase 5, ¿habría alguna posibilidad de utilizar belimumab solo o combinado con el rituximab? Vale, esa es una pregunta muy importante, además adecuada, porque acabamos de publicar, todavía no, se va a publicar dentro de 2 o 3 semanas, pero acabamos de presentar en el EULAR un estudio muy importante sobre nefropatía lúpica severa, donde se ha demostrado belimumab utilizado en la fase de inducción asociado con el tratamiento estándar es mejor que el tratamiento estándar solo. El ensayo clínico fue para 2 años. Se hizo a nivel mundial con 448 pacientes con biopsia clase 3, 4, 5 o combinación 3, 5, 4, 5 con delta, que es la diferencia entre belimumab intravenoso más standard of care, era el 43% contra 32%. Era significativo, pero había también otros endpoints del estudio, eran 4 endpoints secundarios, todos se han cumplido, por lo que sería el primer biológico se va a probar para utilizar en nefropatía lúpica. ¿Se puede agregar? Claro que se puede agregar.
Claro que se puede agregar. En trasplante, yo conozco un solo caso en toda la literatura de hoy, desde de Gabriella Moroni de Italia, que lo ha publicado en Nephrology, es recientemente. Un caso con trasplante que ha sido tratado con belimumab. Este paciente tiene trasplante, así que no hay muchos pacientes con trasplante fueron tratados con belimumab. Sí, es una opción. Es una opción. Muchas gracias. La otra pregunta es adicionarle al tratamiento que ya tiene el paciente voclosporina. ¿Usted qué opina? Voclosporina ha sido muy importante pregunta también. Voclosporina se ha presentado el estudio en fase 3, que se ha presentado en el EULAR también, con el resultado positivo en nefropatía lúpica. Voclosporina es una forma avanzada de ciclosporina, menos tóxico, según la compañía. Es una tercera generación de ciclosporina. Es una compañía americana que está detrás de esto, pequeña. Todavía el resultado no está publicado, solamente la presentación en el EULAR. Ellos ya han sometido para aprobar para nefropatía lúpica y asociado al tratamiento estándar a micofenolato mofetilo es la idea de la compañía. Micofenolato mofetilo más ciclosporina, en este caso voclosporina, que es la tercera generación. Sería perfecto, pero still no está aprobado. Así que todavía han pedido aprobación por el FDA o EMA. Hasta finales de este año no estaría aprobada. Pero es una forma correcta de tratar. Es otra droga que seguramente estará licenciada a finales de este año. Perfecto. Y por último, ¿qué opina de acortar los intervalos del rituximab, ya que la respuesta inicial es buena, solo que parecería que hasta los 6 meses, que evidentemente podría uno repetir la dosis, el paciente yo recae? David Jane es un nefrólogo más bien, se mueve más en reumatología que en nefrología. La gente que lo conoce sabe muy bien. Es un nefrólogo que está en Cambridge, que es un amigo mío. Y ese es un líder de rituximab, líder mundial de rituximab, el uso de rituximab en nefropatía lúpica. Y yo que siempre le pregunto, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Y él me dice siempre que él hace una pauta que tal como lo habéis hecho, un gramo del día 1, después del día 15, después cada 6 meses hace 1 gramo. Vosotros lo habéis hecho por razones X solamente 1 gramo, pero él lo hace de forma rutinaria. Se llama booster. No hace ciclo, no hace 1 gramo el día 1 después del día 15. Hace 1 gramo de booster cada 6 meses. Así, en este paciente en particular, yo he visto que queréis hacer un trasplante, una cuarta biopsia. Me parece bien, porque siempre hay que ver lo que estás tratando, pero lo más probable es una segunda recaída, o tercera recaída, o cuarta recaída en el injerto. Así que probablemente en el futuro es darle rituximab de forma regulada, cada 6 meses, lo que hace el doctor Jane en sus pacientes con nefropatía lúpica en Cambridge. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podemos seguir entonces con el segundo caso, ¿no? Bueno, muchas gracias al grupo de lupus y a la Sociedad Argentina de Reumatología, al doctor Camasta. Voy a compartir con ustedes un caso que es se trata de una mujer de 22 años, sin cobertura social, en hospital público, empleada de casa de familia, sin antecedentes de relevancia. Al momento de la primera vez que la vemos, consumía anticonceptivos inyectables mensuales. La paciente debuta en el 2017 con poliadenopatías, pérdida de peso de 30 kilos y debilidad generalizada. Y 3 meses previos había presentado un cuadro de un eritema malar que pasó desapercibido por ella y por la familia, se dio espontáneamente. Ingresa en ese momento con un índice de masa corporal de 16,5, adenomegalia cervicales en región posterior,
no adheridas, de consistencia remitente, no dolorosas, y a nivel sistema nervioso central presentaba atrofia muscular severa de los 4 miembros, con hipotonía muscular, tetraparesia leve, con inestabilidad de la marcha, y también inestabilidad de la bipedestación, e hiporreflexia marcada en los 4 miembros. En ese momento se descartaron múltiples patologías infecciosas, crónicas, virales, sífilis, VIH, y tumorales. Se le hizo una biopsia de ganglio cervical y punción de médula ósea, descartando linfoma, procesos linfoproliferativos. En la tomografía de tórax y abdomen presentaba poliadenopatías, y una eritrosedimentación de 90 milímetros como relevante a nivel de laboratorio general. En el 6º día de internación, la paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada. Se realizan imágenes de cerebro que fueron normales. En ese momento también tenía hecho un electromiograma que era compatible con polineuropatía mixta axonal de componente desmielinizante. Se hizo una punción lumbar, donde lo que llamaba atención era una hiperproteinorraquia de hasta 225, 18 células, que eran 99% linfocitos, y se realizaron cultivos y tinciones para gérmenes comunes, micobacterias, hongos y virus, que arrojó todos resultados negativos. Y un laboratorio de serología autoinmune que llega en ese momento con un antinuclear de 1 en 80, patrón moteado, anti-DNA negativo, C360 y C4 no dosable, o sea, hipocomplementemia, anti-SM, anti-ROI, anti-RNP positivos, anticardiolipinas y anti-beta-2, glicoproteína 1 y GG y GM, las 4 negativas. En ese momento, con estos antecedentes, un antinuclear positivo con anticuerpos específicos, hipocomplementemia, bueno, podemos incluir a la paciente en realidad de atrás para adelante, y hacemos diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, hablando de los criterios de clasificación. Tenía un índice de actividad severa de 11 puntos LEDAI, y en ese momento hicimos 500 miligramos de metilprednisolona en pulsos por 3 días, y incorporamos hidroxicloroquina, y se fue de alta con meprednisona, azatioprina, levetiracetam en dosis de 500 miligramos cada 12 horas, y suplemento de calcio y vitamina D. La paciente clínicamente tuvo una evolución tórpida, sin una mejoría franca, y en agosto del 2018 vuelve a ingresar por convulsiones y fiebre. En ese momento, nuevamente, imágenes de cerebro, de tórax, cultivos, todos negativos, con un líquido cefalorraquídeo que tenía una ligera hiperproteinorraquia y hematíes. El resto, hay una leve hipoglucorraquia. Y el tratamiento que se hizo en ese momento, descartando, digamos, procesos infecciosos, nuevamente la pulsamos, se aumentó el levetiracetam a 1000 miligramos cada 12 horas, y decidimos suspender la azatioprina y rotarla a micofenolato mofetil a 2 gramos por día. En enero del 2019 es nuevamente internada por fiebres, cefaleas y convulsiones, que ya fueron varias repetidas en ese momento. Presentaba debilidad generalizada nuevamente, con alteración de la fuerza muscular, y aftas orales, y con signos de Muget en la cavidad oral. En ese momento, nuevamente, tomografía del cerebro, punción lumbar, cultivos, imágenes de tórax, abdomen, todos sin hallazgos de interés. Tenía un laboratorio general de ingreso, donde lo que
se destacaba, digamos, era una anemia leve, en una hemoglobina de 10,2, una PCR ligeramente aumentada, con eritrosedimentación normal, CUM directa de 3 cruces, 6.800 glóbulos blancos, leucocitos, con desviación a la izquierda, linfopenia, y aumento de ASAT como transaminasa y LDH. Un sedimento de orina que siempre, incluida en esta oportunidad, fue sin particularidades. El laboratorio inmunológico en esa internación arrojó una presencia de anti-DNA que previamente era negativo, persistía el complemento bajo, y las anticardiolipinas y anticoagulante lúpico eran negativos. Se descarta neuroinfección nuevamente, se pulsa 3 días con metilprednisolona, y la paciente persiste febril, empeorando las enzimas hepáticas con aumento de ASAT y ALAT hasta 6 veces. En ese momento, por el grado de inmunosupresión que traía la paciente y la dosis acumulada de corticoides que ya venía teniendo, se sospecha que podía tener una infección por citomegalovirus, se inicia ganciclovir en forma empírica, y tras 10 días de ganciclovir tenemos los resultados de carga viral y antígeno temprano que eran negativos, y la paciente persistía febril, agregando una leucopenia y trombocitopenia muy leves, y pretriglicérimia de alrededor de 350, y ferritina elevada, que primero era de alrededor de 2000 y a los 10 días era de 14.500. La eritrosedimentación aumentó y la PCR se negativizó. En ese momento la sospecha que teníamos era que ante algún proceso viral no citomegalovirus, la paciente estuviera presentando un síndrome de activación macrofágica no completo por los datos que teníamos, y decidimos que como estaba febril, le hicimos gamma globulinas endovenosas a dosis de 400 miligramos kilo día por 5 días. En ese momento calculamos la actividad, que también era sumamente alta, y durante la infusión de gamma globulinas la paciente hace un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con disnea súbita. Se considera la posibilidad de que tenga una sobrecarga hídrica o un tromboembolismo pulmonar agudo. El dímero D estaba aumentado, pero no gran cosa. Se realizó un centellograma ventilación-perfusión con alta probabilidad para TEPA. No pudimos acceder a una angiotomografía, un GIATAC. Las cardiolipinas fueron negativas, tenía cultivos e imágenes, todos normales, con ecocardiograma normal. En ese momento se anticoaguló la paciente, aparte de tratar la sobrecarga de volumen, fue mejorando progresivamente, dejó de tener fiebre, y tras 40 días de internación se otorga el alta, habiendo iniciado el primer pulso de ciclofosfamida endovenosa con esquema Eurolupus, y suspendido el micofenolato al ingreso de la paciente. Se va de alta con 2 gramos de levetiracetam cada 12 horas, una dosis muy alta, anticoagulada con acenocumarol, bueno, suplemento de calcio, hidroxicloroquina 400 miligramos día, y prednisona 0,5 miligramos kilo, con dosis decreciente muy lenta. Y en agosto de 2019 tiene una cuarta internación, nuevamente por 3 convulsiones tónico-clónicas generalizadas, repetidas, fiebre, y bueno, todos los estudios, los diagnósticos, los métodos por imágenes que realizamos, nuevamente todos normales, y sí tenía un cuadro de broncoaspiración que tuvo una clínica de tiempo muy corto, por lo que recibió antibióticos de todas maneras. Persistía el complemento bajo, y el anti-DNA en ese momento era negativo. A partir de este cuadro que tuvo en la internación que
que fue este síndrome febril prolongado, la paciente persistió con anemia leve y, 11.000, y una tendencia a la leucocitosis. La PCR era negativa, traía un RIN de 2, convulsionó con una anticoagulación con un RIN de 2. Bueno, la cuestión a nivel enzimas hepáticas se había normalizado. Persistía actividad severa, y en ese momento nos planteamos que la paciente estaba con una persistencia de actividad de su lupus en forma grave, y nos planteamos la posibilidad de que, la posibilidad nos empieza o nos vuelve a hacer ruido la cuestión de que si tiene un síndrome antifosfolípido o no, a pesar de que las cardiolipinas a las que tenemos acceso o tuvimos acceso en esos momentos eran negativos. En ese momento le hicimos pulso de metilprednisolona, esta vez de 1 gramo por 3 días, y programamos la rotación del tratamiento a rituximab. Bueno, este caso lo presentamos por la dificultad terapéutica digamos, y el desafío terapéutico que nos genera esta paciente con los diagnósticos diferenciales. Cada vez que ingresa, por más que sabemos que su enfermedad de base nos tiene a maltraer con esta cuestión, y bueno, con respecto al tratamiento, la refractariedad que nos va mostrando a todos los tratamientos instaurados. Bueno, y este es el caso. Muchísimas gracias. Ok. Gracias por presentar otro caso difícil de manejo. La verdad, la afectación del sistema nervioso central es lo más difícil en el lupus. Nefropatía, al menos tienes biopsia renal, fácil de hacer. El caso anterior ha tenido ya 5 o 6 biopsias renales. Te ayuda, la histología te ayuda muchísimo. Tienes la función renal, fácil de medir. Tienes pruebas hematológicas, fácil de hacer. Tienes pruebas urinarias que te ayudan mucho, proteinuria. Así que hay muchas facilidades para hacer assessment de la nefropatía lúpica, pero a nivel del sistema nervioso central, hasta 1999 era difícil, y sigue siendo difícil a partir de 1999. ¿Por qué hablo de 1999? Porque en 1999 el Colegio Americano de Reumatología ha definido los diferentes síndromes. Ellos definen 19 diferentes síndromes que pueden aparecer en paciente con lupus. Y habrá mucho más, pero ellos han definido 19. Pero lo más importante desde diapositiva es saber de que lo que estás hablando cuando hablas de neuropsychiatric lupus, la enfermedad neuropsiquiátrica en un paciente con lupus, la mayoría de los casos, 2/3 de los casos, no es atribuible al lupus. Solamente 1/3 es atribuible al lupus. Y es que sea atribuible o no atribuible no es fácil. No es fácil decir esto se debe al lupus o se debe a otra cosa, síndrome antifosfolípido, o se debe a alteraciones metabólicas, se debe a demencia, no tiene nada que ver con lupus, etc. Así que es muy importante saber si se atribuye al lupus o no es atribuible al lupus, o una enfermedad metabólica asociada que hay que corregir. Segundo, es saber si tenemos un mecanismo trombótico, isquémico, vascular isquémico trombótico, o inflamatorio, o ambos. Lamentablemente que nosotros tenemos experiencia con muchos pacientes que tienen, por ejemplo, mielitis transversa. Yo me acuerdo de publicar un artículo con el doctor David de Cruz el año 2005, creo 2004, en Journal of Rheumatology. 15 pacientes. La forma de presentación era mielitis transversa, la forma de presentación de lupus era mielitis transversa, y 75% de estos pacientes tenían anticuerpo antifosfolípido. Pero a la hora de tratar, hemos tratado con inmunosupresión y anticoagulación, porque no sabes cuánto contribuye cada caso. Pero en general hablando,
y para facilitar un poco hacer didáctico. Hay que saber, hay dos mecanismos, uno inflamatorio y otro isquémico, vascular isquémico. El vascular isquémico, el mayor responsable de estas es trombosis por síndrome antifosfolípido, que puede ser focal, como por ejemplo accidente cerebrovascular, o difuso, también como puede ser las alteraciones cognitivas que vemos muy a menudo en el síndrome antifosfolípido. Probablemente se debe a isquemias cerebrales múltiples que conlleva a alteraciones cognitivas. Si el proceso es inflamatorio, tienes por otras vías, por anticuerpos antineuronales, antiribosomales, y se debe a permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la producción de inmunocomplejos y puede haber otra vez formas focales, como puede ser la epilepsia. Este paciente tiene muchos episodios de epilepsia, esta paciente, o difusas, como puede ser psicosis. Ese es un esquema simplificado para ver a qué se debe, y obviamente tiene connotaciones terapéuticas. Si se debe a isquemia, pues el tratamiento es obviamente anticoagulación, antiagregación, y si tenemos un proceso inflamatorio, tiene que ser inmunosupresión, etc. Por lo que el episodio trombótico, el episodio inicial, la evaluación inicial, hay que hacer el diagnóstico correcto. Primero, atribuir al lupus o no es lupus. Como he dicho antes, la mayoría de los casos, 2/3 de los casos, no se atribuye al lupus. Y, como he dicho antes, puede ser ambos. Lamentablemente, como he mencionado el caso que he presentado con David de Cruz y hemos publicado en Journal Rheumatology. ¿Qué te va a ayudar? Y en esta paciente se han hecho todo lo que está en la diapositiva. Te va a ayudar el líquido cefalorraquídeo es fundamentalmente excluir infecciones. Lupus siempre es infección, la primera causa que hay que sospechar y eliminar. Autoanticuerpos antineuronales, antirribosomal, antifosfolípido y muchos autoanticuerpos modernos que se hacen, pero no todo el mundo tiene acceso a estos anticuerpos que llamo yo experimentales, muchos de ellos. Hacer electrocardiogramas, electroencefalogramas y hacer assessment neuropsicológico, y obviamente las tecnologías han avanzado de resonancia magnética y pruebas sofisticadas. El tratamiento, obviamente, que hay que hacer tratamiento de infección, si hay infección, alteraciones metabólicas, corregirlas, hipertensión hay que corregirlo si está asociada, tratamiento anticonvulsivante, que esta paciente está recibiendo, ansiolíticos, antidepresivos, y obviamente tratamientos específicos por isquemia sería anticoagulación, y si es un proceso inflamatorio, esteroides, inmunosupresión, y van aquí los biológicos también, que tenemos el rituximab, el belimumab, los más utilizados. Belimumab tenemos poca experiencia porque fue excluido en afectación del sistema nervioso central severo. La mayoría de los estudios hemos excluido estos pacientes. Estas son las recomendaciones del European League. Como saben, aquí donde se pone rituximab, se pone al final, rituximab al final del cuadro, en casos severos, como puede ser en neuropatía lúpica, en este caso en afectación del sistema nervioso central refractaria, no es primera línea, nunca es primera línea, rituximab, refractaria al tratamiento que mis colegas están planteando utilizar, porque ha sido el tratamiento de primera línea, que ciclofosfamida y otros inmunosupresores no han funcionado. El rituximab que están planteando utilizar, que sigue siendo en las recomendaciones que se puede utilizar. ¿Qué sabemos de rituximab y a nivel general? Y no solamente a nivel neurológico. Pues hace años he hecho yo un systematic review. Yo creo que fue la primera systematic review del uso de rituximab en pacientes con lupus, que fueron 188 pacientes, que hemos hecho toda la literatura con el doctor Ramos Casal de Barcelona y doctora Cuadrado. ¿Y qué hemos encontrado? Pues 1/3 tienen una respuesta completa,
un tercio tienen respuesta parcial y un tercio no responden. Pues recientemente, pues yo soy también involucrado en el BILAC en Londres, y hemos, en todos los pacientes que están recibiendo tratamientos biológicos en Londres, hay un registro que lo lleva Ian Bruce en Manchester, y tenemos en este registro 270 pacientes que están tratados con lupus y tratamiento biológico, tanto belimumab como rituximab. Pero como el belimumab en Londres, en los hospitales de la Seguridad Social, NICE no lo aprobó hasta el 2015, la mayoría de los pacientes que están en el registro, que son 270 pacientes, son rituximab. Y no ha cambiado, el panorama no ha cambiado. Si a alguien le interesa el artículo, es el primer autor, McCarthy, y está publicado en Rheumatology, de 270 pacientes. Así que no ha cambiado, que esperan respuesta de aproximadamente 50-60%. Solamente llamar la atención siempre cuando se utiliza rituximab asociado con inmunosupresión, la alta incidencia de infección, especialmente los primeros 3 meses después de rituximab. Así que tener cuidado con alta incidencia, que en el caso nuestro del registro biológico de Londres, el 10% de los pacientes tenían infección en los primeros 3 meses después de rituximab. Respecto a belimumab, porque los compañeros me mandaron un mensaje que sería de utilidad en el belimumab en estas situaciones. Pues como ven en el programa de belimumab que se han hecho desde los fase 2, los años 2005, 6, 7, y fase 3 a partir del 2007 al 2011, donde se han publicado el BLISS 52, el BLISS 76, pues todos estos estudios a nivel mundial, que llevan más de 3.225 pacientes, hemos excluido, como ven ahí abajo, Severe Active Central Nervous System. Se han excluido los pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central muy severo. En cuanto a proteinuria, como ven, hemos excluido también los pacientes que tienen afectación renal severa, pero hemos definido bien qué es afectación renal severa. Era difícil de definir bien qué era afectación sistema nervioso central severo. Es difícil de hacer. En el riñón era fácil. ¿Y esto qué implicó? En los estudios que se han hecho de belimumab, y ahí vamos 5 ensayos con la nefropatía lúpica que se ha presentado en el EULAR. 5 ensayos, son muy positivos los 5 ensayos, pero hemos excluido los pacientes que tienen afectación del sistema nervioso central. Como ven, el BLISS 52, BLISS 76, afectación renal moderada o leve fueron incluidos. Ven el BLISS 52, renal 20%, BLISS 76, renal 11%. El estudio que se ha hecho en Asia, en China y en South Korea y Japón, 32%. Y esto sirvió, estos pacientes, este porcentaje de aproximadamente 20% de los pacientes en el programa BLISS, sirvió para GSK darse cuenta de que a lo mejor belimumab va a servir para nefropatía lúpica. Por eso han hecho estudio específico para nefropatía lúpica y que se va a publicar pronto, y lo hemos presentado el resultado en el EULAR. Si ven el CNS lupus, había 2%, 3%, 0,4%, y no se puede sacar conclusiones. Por lo que yo en este caso en particular no podría recomendar o utilizar belimumab, no porque no me gustaría que se utilice, sino que no hay datos para apoyar su uso en afectación del sistema nervioso central tan severa como tiene este paciente. Lamentablemente, yo trabajo ahora con GSK. No he visto que la compañía está a favor de hacer estudios en afectación del sistema nervioso central con belimumab, por lo que no veo de que en el futuro va a cambiar el panorama. Así que no vamos a tener datos de futuro próximo, al menos en los próximos 3, 4, 5 años, sobre el uso de belimumab en afectación del sistema nervioso central severo, lamentablemente. Sí, lo dejo aquí para la discusión. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Una colega consulta si luego del segundo episodio
se podría haber utilizado rituximab o ciclofosfamida, en el caso clínico que presentó Marina. Sí, sí. El ciclofosfamida es en la afectación del sistema nervioso central, es el tratamiento de elección para mí, cuando no es asociado a fosfolípido. El problema aquí, mis colegas han asociado la trombosis que ha tenido esta paciente a fosfolípido o posible fosfolípido. Yo voy a sugerir que probablemente no. Ya me hubiera gustado porque yo soy forofo del síndrome antifosfolípido cero negativo, pero no quiero entrar aquí. No quiero ni siquiera discutir esto. Yo no creo que esta paciente tiene síndrome antifosfolípido. Hay que recordar esta paciente, en la segunda diapositiva, está tomando anticonceptivos de forma inyectable. Este es un factor de riesgo, primero. Segundo, esta paciente ha tenido la trombosis, vigila, ha tenido la trombosis durante la infusión de inmunoglobulinas. No se conoce mucho, pero inmunoglobulinas se han asociado a trombosis. No sé si la gente sabe esto. Probablemente es una trombosis provocada. Probablemente es una trombosis provocada, porque una de las preguntas que me han pasado los compañeros de Córdoba, ¿deberíamos anticoagular a esta paciente para largo plazo? Aparte de su problema neuropsiquiátrico con convulsiones y ciclofosfamida, tienen calificado como síndrome antifosfolípido en inverted commas cero negativo. Yo creo que no veo que tiene que tener esta anticoagulación por vida, y hay que tener en cuenta que hay que poner Google, hacer Google, IVIG y trombosis, vas a encontrar muchos artículos, muchas anécdotas, pero está asociado. ¿Y a qué se debe? ¿Qué mecanismo? Pues se ha sugerido que esto aumenta la agregación plaquetaria y síndrome de hiperviscosidad. Cuando tú haces infusión de monoglobulinas, haces síndrome de hiperviscosidad. Así que yo no puedo descartar que la trombosis que ha tenido esta paciente ha sido provocada por tratamiento o los anticonceptivos que está tomando. Está tomando inyectables. No sé si lo ha parado, pero la segunda diapositiva dice la paciente está tomando anticonceptivos mensuales. Así, Sí, sí, ¿alguien contestar la pregunta esa? Están suspendidos al diagnóstico de lupus. Digamos, antes de que Vale. convulsiones ya estaban suspendidos los anticonceptivos y, Vale. y el tema del síndrome antifosfolípido cero negativo también fue un planteo que nos hicimos si la trombosis había sido en relación a la infusión de gamma-globulinas. Sí, hay literatura en eso, no lo estoy inventando, no es una cosa anecdótica, está bien establecido. No es frecuente, pero pasa, especialmente en relación que ha sido súbito, si me acuerdo bien, hablan de un cuadro súbito durante la transfusión, y esa es la mayoría de los casos. Cuando se han publicado casos de trombosis por infusión de inmunoglobulinas, suele ser durante o inmediatamente, un día después. Así que hay una relación tiempo-espacio en este caso. Por eso pensé, hombre, ya me gustaría que se llamarlo cero negativo, pero la verdad es que no hay muchos datos extra para llamarlo cero negativo. Si me dices que tiene libido reticular es impresionante, trombocitopenia importante, la resonancia magnética que hay signos hay accidentes cerebrovasculares claros, no hay nada de eso. Así que ya me gustaría, ya sabes, ya me conocéis que como soy forofo del síndrome cero negativo, no lo veo, de verdad que no lo veo en este caso. Bien. Más Otra pregunta preguntas. es, ¿qué tratamiento de mantenimiento utiliza para el lupus neuropsiquiátrico? Como tratamiento Ciclofosfamida fue utilizada, entonces ahora vais a intentar rituximab, ¿verdad? Rituximab se va a intentar ahora. Pues rituximab, que como he dicho antes, en el caso nuestro del registro de Londres, tenemos 30 pacientes con rituximab con respuesta bastante buena. Mantenimiento, una vez que das rituximab o haces un bolo
cada 6 meses, como tratar nefropatía, es empirismo terapéutico aquí, totalmente empirismo terapéutico, recuerda esto. O haces bolo como se trata la nefropatía lúpica y dar un pulso, una dosis de un gramo cada 6 meses. Eso se plantea en nefropatía lúpica. Se ha aplicado a algún paciente nuestro en St. Thomas Hospital dar un gramo cada 6 meses también. No hay muchos casos tratados con rituximab, pero hay literatura en esto, ¿eh? Hay literatura, no es que no hay series tratadas. De hecho, incluso algún síndrome antifosfolípido fue tratado con rituximab, con afectación del sistema nervioso central. ERCAN ha publicado algo en esto en Arthritis and Rheumatism unos 5 o 6 años atrás. Yo sugiero rituximab sería buena opción, que se está planteando, eso no lo he entendido muy bien. ¿Por qué no se ha dado ya? Por la dificultad en el acceso, recién lo tenemos disponible. Vale, muy bien. Así Rituximab ha sido... Rituximab se lleva utilizando en el lupus desde el año 2001. Desde el 2001, llevamos 20 años utilizando rituximab. Off-label, no está aprobado. Y hace un mes y medio el NHS, que es el Programa de Seguridad Social, lo acaba de aprobar. Así que a partir de ahora va a ser aprobado de utilizar en hospitales de la Seguridad Social. Hasta ahora era caso por caso, tenías que defenderlo para morir, para poder pagarlo, que no lo pague el paciente porque es caro, sino que lo pague la Seguridad Social. Y desde junio de este año, hace un mes, ya los hospitales británicos pueden utilizar rituximab en casos desesperados, como es este. En Argentina, no sé, ¿lo paga la Seguridad Social? ¿Quién lo paga? ¿Quién paga rituximab? Lo paga la Seguridad Social si el paciente no tiene seguro de salud o prepaga o obra social. Si tiene prepaga obra social, lo paga este sistema, que es donde aportan. Vale. Así que es off-label, no está aprobado para ser utilizado en casos desesperados en la Seguridad Social desde junio de este año en Londres. En Inglaterra, vaya. Bien. Gracias. Yo no tengo más preguntas por este lado, así que le doy la palabra a Guillermo y a César. Muchas gracias. Bueno, Munter, no nos extendimos hasta las 3 horas como te dije antes, pero llegamos hasta 2 horas 20. No hay problema, son casos muy interesantes, muy difíciles. La verdad que todavía nos quedaron creo que muchas preguntas en el tintero del primer caso clínico sobre la utilización en la nefritis lúpica refractaria, pero bueno, seguramente que te vamos a volver a tener con nosotros, vamos a poder aprovechar tu generosidad de estar en estos ateneos clínicos, que la verdad que nos enriquecen muchísimo. De parte de toda la sociedad, ahora le daré el paso a César, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros, y lo dejo a César para que cierre. Gracias, gracias, Guillermo. Munter, muchas gracias. En nombre de la Sociedad Argentina, tenés muchos amigos acá, los estoy viendo a todos, y seguramente querremos verte en el futuro cercano. Estamos en las tratativas para que estés este año de nuevo con nosotros, ya sea en el Congreso o en alguno de estos ateneos. Así que agradezco a GSK por facilitarnos a Munter y a Roger Levy, que va a estar en los próximos ateneos. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en otro ateneo de lupus el 26 de agosto, donde va a estar el doctor Roger Levy. Y esta semana tenemos actividades en la SAR, así que un abrazo a todos y gracias.